Seguimos avanzando y podremos hacer herramientas circulares, ¿vale? Si yo quiero programar antes un color y un relleno antes de empezar a trabajar, pues lo podré hacer. Selecciono un color de contorno, de relleno, selecciono un color de contorno y unas dimensiones para el contorno y ya empiezo a realizar un círculo, ¿vale? Como veis, hago un círculo con estas características que yo he hecho. En realidad he hecho un círculo, pero esta herramienta es de elipses. Lo que hace son elipses, ¿vale? Si quisiese hacer un círculo, lo que yo voy a tener va a ser pulsar la tecla de mayúsculas. Con la tecla de mayúsculas lo que yo restrinjo es a que la elipse sea un círculo, el radio sea igual del centro a todo su perímetro. Si yo quisiera hacer un círculo concéntrico a este, a partir de su centro, os voy a explicar un truco, consiste en posicionarme en su centro, ¿de acuerdo? Me voy a posicionar en su centro y lo que voy a hacer va a ser pulsar la tecla Opción y la tecla de mayúsculas. Y en vez de dibujar las formas desde un punto de origen, como veis aquí yo no estoy dibujando desde un centro, sino que yo he arrastrado ahí, si pulso la tecla Opción, la tecla Alt y la tecla de mayúsculas, yo puedo hacer círculos o formas a partir de su centro. Si hago círculos, por supuesto, también podré hacer cuadrados a partir de su centro. ¿Vale? Vamos a ir borrando. Me quedaría ver cómo trabajan los círculos con la herramienta elipse cuando yo clico y obtengo la anchura y la altura para este círculo. Si yo pongo, por supuesto, si yo pongo la medida de anchura y de altura exactamente igual, el círculo que yo voy a obtener va a ser un círculo perfecto, no va a ser una elipse. ¿Vale? Seguimos avanzando en el dibujo de formas y vamos a hacer polígonos. Cuando yo dibuje un polígono va a salir el último polígono que yo estuve dibujando, pues en este caso es un hexágono. Lo mismo, el hexágono podría editar su color de contorno y podría editar su color de relleno. Vamos a cambiarlo. Y tengo este hexágono. ¿Vale? Si quisiera hacer otra forma geométrica, lo que tengo que hacer con un número de lados determinado, lo que voy a hacer yo va a ser clicar y especificar en el cuadro de diálogo el número de lados que quiero. Pues por ejemplo, si yo quisiera un pentágono, haría 5 lados. Y el radio en el que voy a circunscribir mi figura. ¿Vale? Este sería así, pero ahora a partir de ahora ya puedo hacer libremente los polígonos. Si yo pulso de la tecla mayúsculas, el polígono lo restrinjo al movimiento vertical, ¿vale? Es una forma de sujetar este polígono. De esta manera podré hacer los polígonos que yo quiera. Si tengo que hacer un triángulo, pulso la herramienta de 3 y consigo un triángulo de 3 lados. Si lo quiero hacer interactivo, clico y si quiero que la base sea paralela a la horizontal, lo que hago es clicar la tecla de mayúsculas y así consigo que la base sea paralela a la horizontal. Bueno, con esto dejamos la herramienta de polígonos y vamos a ver la herramienta de estrella. Ya la última de estas herramientas de dibujo simples. Con la herramienta de estrella, lo que yo voy a hacer van a ser estrellas. El número de lados o el número de picos, de puntas, viene determinado por lo mismo que hemos visto antes. Hago un clic y obtengo el cuadro de diálogo y va a salir el número de puntos. Pues si yo quiero una estrella que tenga 6 puntas, tendría que pulsar en 6. Si quiero una que tenga 12, tendría que pulsar en 12. ¿Vale? Como siempre es editable. Veis que esta no tiene las puntas afiladas, pues debería yo editar aquí las puntas para que me queden afiladas y reducir el ángulo. Lo contrario sería aumentar el ángulo para que
el límite del ángulo para que permita realizar las puntas más afiladas. ¿Vale? Y cambiar su relleno y editar su contorno. El tamaño de la estrella viene determinado por un radio interior y un radio exterior. Cuanto mayor diferencia sean, más agudas serán las estrellas. Es decir, que si yo voy a trabajar sobre una estrella de 5 puntas y el radio mayor va a ser muy diferente al radio menor, va a ser una estrella muy aguda, y si yo la diferencia entre radios va a ser pequeña, pues voy a ponerle aquí 3,5, la estrella va a ser más obtusa. Veis que casi ya no hay diferencia. Bueno, pues dejamos todo esto, selecciono, estoy trabajando siempre con la flecha negra para seleccionar los elementos. Si queréis ver cómo seleccionaríamos estos elementos con la flecha blanca, fijaos, seleccionaríamos sus puntos. El punto seleccionado es el que queda en oscuro, remarcado en azul, y podría editarlos individualmente. Y editar estos polígonos para luego personalizarlos. Cuando trabajo con la flecha negra, lo que obtengo es el cuadro delimitador que lo hemos visto anteriormente. Borramos todas estas figuras y vamos avanzando. Vamos a hacer herramientas, vamos a construir con rellenos más complejos. Vamos a seleccionar un contorno y vamos a seleccionar un relleno, pero esta vez el relleno va a ser un relleno gradiente. Un relleno gradiente se consigue desde la paleta de degradado. La paleta de degradado está aquí al lado de la paleta de trazo. Si yo quiero que este relleno sea un relleno gradiente, le tengo que decir, escoger aquí en la paleta, decirle que quiero un relleno lineal o radial. En este caso voy a escoger uno lineal y, como veis, ya aparece el relleno en la figura. El relleno se compone, un relleno gradiente, de un color inicial y un color final, y el degradado o la transición entre ambos colores. Este manejador me va a decir cómo se realiza la transición entre esos diferentes colores, si es equilibrada o si es dominante de un color o de otro. Para cambiar un color de relleno, lo más sencillo, puedo editarlo desde ahí y lo podría editar, ¿lo veis? Clicando, activo ahí el color, o podría arrastrar un color que yo tuviese en las muestras y echarlo encima de un controlador y del color final. Ya tengo un gradiente entre los dos colores. Si yo quiero añadir colores intermedios, lo que haría sería echar un color donde no existe. Y ya tengo un color. Podría añadir tantos colores intermedios como quisiera. Lo mismo que puedo añadir colores intermedios, los puedo eliminar. Para eliminar un color, lo que tengo que hacer es arrastrarlo fuera, eliminarlo fuera de la zona de donde está el degradado. También podría ser que no quisiese que la línea del degradado tuviese un ángulo, pues se lo indicaría desde el ángulo. Si le pongo 45 grados, el color, la transición entre ambos colores va a ser en la diagonal, no en la horizontal. ¿Vale? Vamos a obtener ahora, vamos a coger una elipse, vamos a hacer un círculo y vamos a hacer un relleno. Por defecto ya me ha salido el relleno gradiente a 45 grados y lineal. Pero ahora voy a coger un relleno radial. De esta manera puedo simular un volumen en esta forma. Si le quito yo el degradado, selecciono, traigo al frente el degradado, le pongo que no quiero color y pongo ahí este color, puedo hacer o simular pues cierto volumen. Ajustando bien los colores, puedo simular cierto volumen en esta figura. Si pongo aquí un pequeño color blanco, con todos los colores, obtengo un brillo. Y como veis, tendría una figura que simularía un gradiente que puede simular una cierta tridimensionalidad. Y bueno, vamos a ver por último la apilación de objetos para hacer el primer trabajo.
Vamos a dibujar, por ejemplo, un triángulo. Clico y le digo que quiero un triángulo de 3 lados. Perdón, estaba en herramienta de estrella, dibujo un triángulo, hago clic, en la herramienta de estrella vuelvo a coger la herramienta de polígono, escojo 3 lados y voy a dibujar un triángulo. Este triángulo lo voy a hacer con un relleno normal. Para quitar el relleno gradiente, pues en un relleno normal lo puedo quitar desde aquí, ¿vale? Y escoger un relleno. Vamos a coger uno diferente a los que tengamos y un contorno, pues el que vosotros queráis y con un trazo al que vosotros, ¿vale? Y como vemos, el orden de apilamiento de las cosas se produce dependiendo el orden en el que las hemos realizado. Me explico. En primer lugar, realizamos el cuadrado. En segundo lugar, hemos realizado esta esfera. Y en tercer lugar, hemos realizado el triángulo. Por lo tanto, cada uno se ha puesto delante del anterior. Pero existe una manera de organizar los elementos y cambiarlos en su orden de apilamiento. De esta manera puedo traer yo este cuadrado en objeto, organizar, traer al frente, traería este cuadrado, ¿vale? También lo mismo podría hacer si quisiera yo traer al frente este rectángulo. Es más fácil, vamos a hacer la manera más fácil, que es botón derecho, organizar, traer al frente. Y lo mismo con la esfera esta que tenemos, traer al frente. Puedo traer al frente, perdón, organizar, traer al frente, ¿vale? Puedo llevar al frente un paso, es decir, ahora yo si quisiera llevar al fondo puedo llevarlo al fondo, organizar, enviar detrás, comando Z para deshacer, o puedo organizar, enviar detrás, que solo mandaría un paso, ¿vale? De esta manera puedo mandar un paso en el orden de apilamiento o mandar al fondo de todos los elementos que tenga. Ahora solo tengo 3 elementos y el orden de apilamiento va a ser sencillo, pero cuando tenga muchos elementos la cosa se complicará. Y pasaré a hacer grupos de objetos, etcétera, de los que hablaremos más adelante. Bueno, pues ahora, para practicar sobre este ejercicio, vamos a realizar el ejercicio 1. El ejercicio 1 consiste en dibujar en la parte inferior de estos modelos. Tendréis que dibujar en la parte inferior y en este caso en la parte superior una réplica de los modelos que tenéis. De tal manera que tendréis que dibujar 3 líneas. Estas líneas han de tener diferentes grosores. Dibujo una, dibujo otra, con la tecla de mayúsculas, os recuerdo, y esta tengo que hacer un grosor que sea aproximado al que tengo arriba. Y una tercera línea que sería discontinua y con el 5, por ejemplo, y 5, para que tenga las mismas características aproximadas que el color de arriba. Y lo mismo haría dibujando un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo y ahora pues voy a escoger las características de línea aproximadas al de arriba con un color aproximado. Y para el relleno cogeré también un color aproximado. ¿Vale? Con que quede aproximado es suficiente. Por lo tanto, haré réplicas de estas figuras en la parte inferior. No olvidéis de guardar el archivo. Con esto ya terminamos el primer ejercicio o la introducción a Adobe Illustrator.